Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Lidia Yansal y soy la presidenta del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero agradecer a los organizadores no solo por esta invitación a participar del 8º Congreso Internacional, sino también por el espacio que le han dado a la traducción en este evento. El título de este panel es La escritura del español en la traducción, un diálogo creativo. Y voy a pasar a leer el currículum del señor Miguel Sanz, que va a ser el coordinador de este panel. Ha nacido en Larache, Marruecos, en 1932, es doctor en Derecho y licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca. Fue general del Cuerpo Jurídico del Aire, especialista en Derecho Internacional y Derecho Aéreo y traductor literario de las Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra y Viena. En la actualidad es miembro de la Real Academia Española y de la Academia Alemana de Lengua y Literatura. Entre sus autores traducidos figuran Thomas Bernhard, Günter Grass, Bertolt Brecht, Michael Ende, Salman Rushdie, William Faulkner y Franz Kafka. La coordinación es toda suya. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a todos los organizadores porque esta es una ciudad maravillosa y realmente nos tratan con un cariño, con un afecto que a mí personalmente me conmueve y lo digo muy sinceramente. Y lo segundo, explicar un poco lo que vamos a hacer. Somos 5, vamos a hablar por orden alfabético y yo voy a dejar a cada uno que lea lo que quiera o diga lo que quiera, no hace falta que lea tampoco. Durante 10 minutos me parece que tenemos, que es muy poco tiempo, pero si todo el mundo respeta los tiempos, nos quedará media hora para poder discutir, comentar, porque hay ideas que se repiten o se complementan. De manera que el primer orador va a ser mi amigo Elbio Gandolfo, que seguramente muchos de ustedes conocerán ya, porque es un gran escritor argentino que no solamente traduce, sino que escribe novelas, hace poemas, de todo. El currículum oficial lo tengo aquí, se lo voy a leer, pero yo puedo añadir muchas más cosas, cosa que no lo hago porque se ruborizaría seguramente. Elbio Gandolfo nació en San Rafael, Mendoza, en 1947. A partir de su primer año vivió en Rosario. Más adelante también en Montevideo y Buenos Aires. Es narrador, La Reina de las Nieves, Ómnibus. Luego les haré recomendaciones para que se los compren. Ferrocarriles Argentinos, cada vez más cerca. Poeta, El año de Stevenson, espléndido libro que si tenemos tiempo le pediré que lea un estupendo poema llamado Parleta. Y es ensayista, El libro de los géneros, La mujer de mi vida. Escribe crítica regularmente en la revista Noticias y los diarios La Nación y Clarín de Buenos Aires. Ha traducido libros de Samuel Johnson, Joseph Conrad, William Shakespeare, Choteau, Delaclos, poesía beat. Alguien dijo una vez que no se hubiera conocido la poesía beat en Argentina sin Elbio Gandolfo. Svetstan Totorov y otros. Y ha escrito muchas más cosas y a mí lo que me fascina de Elbio es su interés por toda clase de literatura, que abarca desde la ciencia ficción hasta la novela histórica, pasando por el cómic. Yo no conozco a nadie que lea más que Elbio Gandolfo, pero eso lo puede explicar él mejor que yo. Yo el otro que conozco que lee más es él, que tiene una voracidad juvenil infernal. Agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho a ustedes que estén aquí y en no cualquier otro lugar que a la tarde es más agradable.
Traduzco desde hace muchísimos años. También escribo literatura desde hace un par de años antes. Escribo periodismo cultural y sobre todo crítica de libros como fuente de ingresos y diversión. Paradójicamente, traducía mucho más en la época en que escribía con máquina de escribir y en que, por lo tanto, después de corregir todo un libro traducido, tenía que pasarlo entero por completo. Hace un tiempo encontré una lista escrita de trabajos para la década del 70 y figuraban cerca de 10 libros por año. En la actualidad traduzco entre 1 y 3 libros anuales como máximo. La existencia en mí de la producción literaria me permite enfocar la traducción como un trabajo, con todo tipo de ajustes delicados, pero trabajo al fin. Invitado una vez a un seminario sobre traducción, me preguntaron con asombro si yo no la consideraba equiparable a la creación, y lo negué. Sigo pensando lo mismo. La traducción y la creación literaria presentan problemas del todo distintos, aunque se pueda forzar la comparación y equipararlos, pero solo hasta cierto punto. En un caso se trata de trasladar una serie fija de símbolos o letras a otra, llamadas idiomas. En lo literario, el problema es más complejo por tratarse de elegir un trozo de lo real, general, ajeno o personal, y después dejar asentada con símbolos o letras traducibles esa elección, muchas veces muy cambiada por la imaginación. Al tomarlo como un trabajo, con un plazo, con unos límites de pago y cobro, me inclino más hacia el traslado literal, con todos los ajustes necesarios, que hacia la llamada versión. En casos específicos de libros que me interesan mucho, me esfuerzo denodadamente más allá del tiempo pagado. Son tal vez las mejores traducciones, pero nada garantiza que no lo sean en cambio libros traducidos sin vacilaciones, con rapidez. El lenguaje rinde de un modo escurridizo en literatura. En 2018 traduje un solo libro, una biografía del periodista gonzo Hunter Thompson. Lo hice para una colección dirigida por otro escritor argentino. Hace más o menos un mes me envió la corrección. Por un par de palabras que vi en las primeras 2 páginas, reemplazando, por ejemplo, la expresión pozo negro por pozo séptico, pensé que sería interesante comparar el castellano más neutro y profesional con el castellano más argentino que suelo emplear. Más aún si se tiene en cuenta que el tono del libro es mayormente verbal. Básicamente se trata de transcripciones textuales de declaraciones, más el tono hablado de un personaje inventado, ficticio, una supuesta biógrafa mezclada sexual y sentimentalmente con Thompson. Pero cuando me senté a leerlo, descubrí que el trabajo era realmente un editing a fondo, incluyendo cambio de lugar de algunas líneas, reescritura, etc. Como sonaba muy bien, desistí de mi plan inicial. Estamos en una época de imperio del intermediario. Los curadores de muestras plásticas suelen importar más que los artistas, los editors más que los escritores, los ministros de Economía eficaces más que los presidentes. Lo digo sin la menor ironía. Debido a la distancia entre las horas empleadas y el pago, siempre traducido para Argentina, complicado por la existencia de la inflación, se podría imaginar una metáfora basada en un famoso dibujo animado. La inflación es un equivalente del correcaminos que convierte al traductor en un equivalente del coyote, destinado a correr detrás de ella infructuosamente y hacerse pedazos contra rocas y fondos de barrancos. Para que la tarea no sea tan rutinaria como picar piedras, más de una vez dejo escapar algún gesto o guiño especial, travieso. En este caso, eso me llevó a preguntarme, ¿habrá quedado en el editing la traducción de la expresión "whipped in the snow hole", que es una palabra inexistente en inglés, un neologismo, como azotado en el cuculeco, que era como yo la traduje? Porque le tenía un cariño especial. Me explico. Esa palabra, como otras equivalentes, cuculeíto, cuculandrillo, etc., la inventó el escritor polaco Witold Gombrowicz en su novela Ferdydurke, siempre en cambio de trasero o culo. El fragmento original en inglés de la biografía de Thompson decía que el padre solía castigarlo con una correa de asentar navajas, y el entrevistado recordaba, "I recall Hunter using the term whipped in the snow hole". Literal en extremo traduje. Recuerdo que Hunter usaba el término azotado en el cuculeco. Más elegante y literario, el editor escribió, recuerdo que Hunter te decía, después de aquellas palizas, anoche fui azotado en el cuculeco. Había quedado, lo cual me dejó satisfecho. Después de todo pensé, el editor es un escritor argentino y como yo, sabe dónde viene el término. Para gente como nosotros, Gombrowicz suele ser un equilibrante divertido y necesario de Borges. Para la historia misma de la traducción,
La versión colectiva de Ferdidur, que es memorable. Fue realizada a partir de iniciales versiones macarrónicas del propio Gombrowicz en castellano, sin diccionario polaco-castellano, en las mesas de un bar y también de piezas de pensión, con hasta 15 o 20 amigos y conocidos, dirigida por 2 escritores cubanos. A su manera, se ha ganado una fama tan importante, aunque más secreta, como la de los ensayos de Borges o de las versiones homéricas y los traductores de Las Mil y una Noche. Ya solitario en Argentina, después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose ido de Polonia poco después de publicar la novela, eximio performer de sí mismo, Gombrowicz sabía lo que valía el libro. Por eso emprendió la aventura, alentado por el apoyo económico de su amiga Cecilia de Benedetti. En su prólogo a la primera edición, Argos 1947, luego compartido, reemplazado por otro de Ernesto Sábato, 1964, reconoce las dificultades ya abundantes en el propio texto. Yo no domino bastante el castellano, ni siquiera existe un vocabulario castellano-polaco. En estas condiciones, la tarea resultó tan ardua como, digamos, oscura, y fue llevada a cabo a ciegas, solo gracias a la noble y eficaz ayuda de varios hijos de este continente, conmovidos por la parálisis idiomática de un pobre extranjero. La historia en detalle la compiló la viuda del escritor Rita Gombrowicz en el libro Gombrowicz en Argentina, donde reunió testimonios de Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeu, los cubanos directores, Adolfo de Ovieta, hijo de Macedonio Fernández, y otros amigos y escritores. Gombrowicz incluye en el prólogo múltiples nombres, algunos más conocidos que otros, que pasaron por la sala de ajedrez de la confitería Rex, donde él solía jugar, y aportaron su grano de arena, incluyendo un colaborador anónimo y fugaz. Dice Gombrowicz, un simpaticísimo señor ya de edad y muy aficionado al billar, que en un momento de feliz inspiración me procuró la palabra remover, de la cual me había olvidado por completo. Llevado por un entusiasmo casi de prócer, al borde de lo paródico, que lo atraía más que lo paródico en sí, Gombrowicz agrega: tengo que agradecer, por Dios, a todos esos nobles doctores en la gauchada, y a los criollos les digo solo eso: viva la patria que tiene tales hijos. Alguien que criticó duramente la traducción fue su amigo Ernesto Sábato por motivos gramaticales y lingüísticos. El propio Gombrowicz invitaba al equipo a tener en cuenta esas críticas, pero sin renunciar a la tarea. Con el tiempo, el resultado final fue defendido, como suele ocurrir, por un crítico francés, lo cual le dio legitimidad en su país y ayudó a culminar en una traducción al francés. La histórica versión del Rex es la que suele imprimirse, con correcciones posteriores, como traducción al castellano. Lo que resulta casi imposible de traducir, en cambio, potestades de lo real, son las actividades de una cultura a otro. Invitado a Alemania por una fundación, Gombrowicz empezó a extrañar a Argentina, no bien la dejó. Intentó instalar en el nuevo país una reunión o tertulia improvisada en bares, al estilo de las que había disfrutado en el antiguo país, donde había vivido 24 años. Para eso invitó a nombres clave de la literatura del nuevo país que lo conocían y admiraban. Pero el intento no duró más de un par de ocasiones. Los locales no entendían el sentido de la nueva actividad. Como apuntó en su diario, éramos herméticos. Ellos para mí, yo para ellos. Se sabía de antemano que no había nada que hacer y lo mejor era dejarnos en paz mutuamente, un poco como unos caballos que pastan en un prado. Así como tener las actividades de escritor de literatura, periodista cultural y crítico de libros me hizo considerar la traducción mucho más como un trabajo que como una creación, también me llevó a evitar el trabajo serio y obstinado de editor, salvo como a veces director de alguna revista literaria o de mí mismo, desde luego. Otro sistema, no escribir algo hasta que cuento con el tono, no me hizo perderme en versiones sucesivas muy corregidas, salvo un par de casos. El trabajo de editor, hoy tan extendido, me intriga, sobre todo la decisión del tanteo, del ajuste de tornillos, por decirlo así. En la realidad, o en lo real, su fantasma literario, es tan común o inevitable como la vida misma. La diferencia entre el caos, que parece ser su base para quien no cree en un Dios único como yo, y un orden ajustable a lo largo de milenios, hay herramientas literarias preexistentes a las que se puede recurrir. Un escritor que las procura a menudo es el francés Georges Perec, para muy distintas necesidades. En este caso específico, hay un poema titulado, traducido, sobre la dificultad de imaginar una ciudad ideal. Es una serie de opciones ante las que se opina si a uno le gustarían o no, como suele hacer la mente ante la realidad, pero siempre con oportunos recortes. La primera dice: no me gustaría vivir en Norteamérica, pero a veces sí. Otra: me gustaría vivir en el Ártico, pero no demasiado tiempo. Las variaciones son mínimas. La que más me gusta, pero a veces no,
es: no me gustaría vivir con Úrsula Andrés, pero a veces sí. Cada vez que le cuento a alguien algo sobre el poema, insisto en que no tiene más de 15 líneas y condensa gran parte de la experiencia, pero en realidad, como lo compruebo cuando lo tengo a mano, tiene 25, porque la memoria es tal vez la peor traductora, pero es la que nos hace humanos, la que tenemos para arreglarnos ante el tiempo que no para de fluir incesante. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Elvio. Y quedan ahí 2 o 3 ideas muy importantes y sobre todo la cita de la traducción de Ferdi-Durque, que no solamente es una obra maestra, sino que es una traducción, yo creo, única en la historia de la traducción. O sea, una traducción hecha por un grupo de personas que unos no sabían polaco y otros no sabían español. Entonces, pero salió una maravilla. Bueno, volveremos sobre ella. El siguiente, por orden alfabético, es Pablo Engberg, que tiene muchísimo mérito porque hace 48 horas estaba en Trieste, hace 24 estaba en Madrid y ha llegado del aeropuerto, aquí, creo que es así, ¿no? Y yo me encuentro con un currículum que dice: no hemos podido acceder a la semblanza enviada por el señor Engberg. Ah, pero yo sí he accedido. Por lo tanto, y además sé muchas cosas sobre Pablo Engberg. Con Pablo Engberg entra aquí la poesía, que yo hasta ahora he echado un poco de menos en todo el Congreso. Pablo Engberg traduce del inglés, traduce del griego, traduce del italiano, traduce del francés y seguramente de muchas cosas más que yo no sé. Desde luego ha traducido a Jane Austen, a Shakespeare, a Joyce, a Kipling, a Mallarmé, y venía ahora de traducir las cartas de Italo Svevo en Tiestes, si no me equivoco, ¿no? Pero quizá su libro que le recomiendo más son las poesías de Safo en español, que no es, pero bueno, eso él lo puede contar mucho mejor que yo y por eso le voy a dar la palabra. Hola, bueno, gracias. A mí me interesó particularmente de lo de Elvio una parte en que dijo: los que no creen en un Dios único como yo. Léelo bien. A mí en general me gusta más improvisar sobre una guía, pero quiero ser muy estricto en los 10 minutos que me tocan y por lo tanto voy a leer, porque es muy difícil armar algo más o menos con sentido en tan poco tiempo. Hacer distintas voces. Agradezco profundísimamente a todas las personas e instituciones que construyeron la ocasión de que me encuentre compartiendo este panel con colegas de tan valiosa trayectoria. Incluso también a los muchachos y las muchachas del mostrador del check-in de aerolíneas en Ezeiza, que me abrieron el check-in cuando estaba cerrado ya, si no nos llegaba a tiempo, porque se atrasó el vuelo con el que venía desde Roma. Tomo el título de mi exposición, Hacer distintas voces, de un prototítulo de The Wasteland, La Tierra Baldía, el poema de T.S. Eliot. He do the police in different voices. Hace la policía con distintas voces. Título tomado a su vez por Eliot de lo que dice un personaje en la novela Our Mutual Friend, conocida en castellano como Nuestro común amigo, de Charles Dickens. Sloppy is a beautiful reader of a newspaper. He do the police in different voices. Sloppy es una hermosura leyendo el diario. Hace la policía con distintas voces. Veo en Hacer distintas voces una figura posible del trabajo de quien escribe literatura y también del trabajo de su cómplice en el cruce de fronteras, esto es, quien la traduce. Quien escribe inventa voces, quien traduce las reinventa. La escritura y su reescritura en otra lengua inventan cada vez una lengua propia, peculiar de cada obra, que no es la lengua hablada en ninguna parte, excepto en esa obra concreta. La lengua de una obra literaria es siempre una lengua artificial, en el sentido en que lo postulaba, por ejemplo, Víctor Szlopski en su extraordinario ensayo El arte como artificio, aspecto en el que no voy a abundar aquí por razones de tiempo,
Solo pido que se tenga en cuenta como trasfondo y marco de esta exposición. De allí se sigue que el hecho de que una traducción no esté escrita en la lengua hablada en un lugar determinado sea lo más natural del mundo. Ninguna obra está escrita en una lengua hablada en ninguna otra parte fuera de esa obra. Esto es así incluso si una obra se propone como representación de la lengua hablada en determinado lugar, porque aún en tales casos será una invención, la representación o presentación literaria de una escena figurada del gran teatro del mundo. Toda escritura literaria, incluida la traducción, funda un pacto con toda eventual lectura. Quien ha escrito y quien lee acuerdan que en el mundo particular de esa obra se habla así, se escribe así. Cuando ese pacto no se logra, algo ha fallado en la relación entre escritura y lectura. En el caso de la escritura de la traducción, entonces, si no se verificara ese pacto, la falla no debería atribuirse al empleo de una determinada variedad lingüística, sino a la manera concreta en que esa variedad se emplea en esa obra concreta. A riesgo de que el sentido particular que estoy otorgando aquí a la palabra lengua se confunda con el más usual de idioma, voy a dar unos pocos ejemplos contundentes del pacto al que me refiero. En Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, los antiguos romanos hablan en francés, y en Espartaco, la novela de Howard Fast y la película de Stanley Kubrick hablan en inglés, idiomas que, como sabemos, ni siquiera existían en los tiempos en que transcurre la acción de aquellas obras. Podría inferirse, por lo tanto, que nadie rompe el pacto de lectura por razones de idioma, sino por razones de lengua literaria. Un buen texto literario y una buena traducción literaria pueden hacernos creer reales, mientras leemos, ficciones como esas. El escritor mexicano Juan Villoro, que está también participando de este congreso, también traductor, se refiere a esta cuestión en un artículo publicado en El País de Madrid. España tiene inmensos traductores, pero son tantos los libros que ahí se traducen que con frecuencia parten de la hipótesis más atribuible al desdén que a sueños imperiales de que los españolismos son cosmopolitas. Fuera de la península resulta absurdo que un teniente del Imperio Austrohúngaro, creado por Arthur Schnitzler, diga que un hombre fornido es un tío cachas. Hay casos en verdad descomunales, como el de la novela de Don Winslow, El poder del perro, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos. En una obra tan dialogada como esa, que se adentra en los bajos fondos, los regionalismos son válidos. Lo extraño es que no se acuda a los de la zona, que no pertenecen a una tribu exigua, sino al país con más hispanohablantes del planeta. Fin de la cita. Lo que ha fallado en esa traducción, sugiere Villoro, no es el hecho de que utilice la variedad mexicana, según explicita la contratapa del libro, sino la manera inadecuada en que la utilizó, falla atribuida por él al hecho de que el trabajo no haya estado a cargo de un mexicano que habría sabido manejar mejor la variedad de su país. No dejo de preguntarme al paso, entre paréntesis, si corresponderá hablar de una variedad mexicana única o más bien de una multiplicidad de variedades regionales mexicanas, con lo cual, en el extremo del rigor, se habría requerido a alguien de la zona donde transcurre la acción para traducir ese libro. Quisiera traer ahora a colación y poner a dialogar entre sí y conmigo opiniones vertidas por colegas durante unas jornadas de traducción que organizamos el año pasado en la Biblioteca Nacional Argentina, junto con la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la Escuela en Lenguas Vivas Spangenberg y el Programa Intérpretes de la UNSAM. Comienzo por citar al dramaturgo, actor, director y traductor teatral argentino Rafael Spregelburg. En Inglaterra, los actores, cuando se presentan a un casting, deben poner en su currículum cuántos acentos son capaces de producir o de imitar. El actor tiene que poner su edad, su color de ojos, cuánto calza y en qué lenguaje habla. ¿Por qué? Porque el 90% del teatro inglés está regido por el realismo. Fin de la cita. Continúo con palabras de la traductora estadounidense Esther Allen.
Rafael Spregelburg nos habló sobre los actores y cómo tienen que tener acceso a una variedad de acentos. Creo que también es ese el deber de los traductores. Que yo sea estadounidense no significa que no pueda traducir un libro a un idioma más bien británico o de otra parte del mundo del inglés, si es lo que requiere la obra. O sea que mi identidad como estadounidense no es la que debe regir el idioma que escojo para mi traducción, sino, primero, una lectura del texto original y, segundo, mi parecer sobre el contexto literario al que estoy traduciendo, los lectores que van a leer mi libro y el tipo de literatura que están acostumbrados a leer. Para el traductor es más fácil que para el actor, porque yo podía someter el manuscrito a amigos británicos, hablando de una traducción a un inglés británico. Cedo en tercer y último lugar la palabra al traductor y escritor español Carlos Fortea. Busco asentar mi derecho al uso de mi variedad lingüística. Voy a resumir esa convicción en una sola frase. Si de verdad creemos en lo que decimos cuando decimos que los traductores somos autores, reclamo mi derecho a ser juzgado como los otros autores, esto es, como los escritores. Fin de la cita. A primera vista, las afirmaciones de Esther Allen y de Carlos Fortea pueden parecer opuestas. Traducir a la propia variedad lingüística versus traducir también a otras variedades. Personalmente, sin embargo, las encuentro complementarias, porque ambas reclaman un mismo derecho, el derecho de quien traduce, equivalente al de quien escribe, a elegir según sus propios criterios éticos y estéticos la variedad lingüística en la que escribe o traduce. Aclaro rápido al paso que ese derecho no siempre pueden ejercerlo en plenitud, no solo quienes traducen, sino también quienes escriben. Ilustro con un pequeño episodio de una historia bastante repetida. Cuenta en una entrevista la escritora argentina Inés Garland, por feliz coincidencia también traductora. Ya me pasó con mi novela juvenil El jefe de la manada, que salió en España y me pidieron que cambiara la palabra lingera por vagabundo. Pero yo no tuve problemas. Es una linda palabra, vagabundo, así que no me importó. Fin de la cita. Como vemos, tanto en la escritura como en la traducción, el mercado, por así simplificar un complejo conglomerado de fuerzas, suele privilegiar la pobreza común antes que la variada riqueza que el castellano nos ofrece. La parte más preocupante del asunto, en todo caso, es que desde alguna clase de poder, aplastando el derecho legítimamente reclamado por el colega Fortea, se imponga a quien escribe obras originales o traducciones el uso de determinada variedad, o peor, el no uso de determinada variedad, por encima de sus propios criterios éticos y estéticos. Sobre este tema, como en tantos otros de la vida, tengo más dudas que certezas, más preguntas que respuestas. En consecuencia, mal podría proponer aquí conclusiones cerradas. Todo lo que estoy diciendo, incluso cuando lo digo en indicativo, en realidad está en condicional. O como se decía en mis tiempos escolares y me gusta más, en potencial. Quisiera proponer entonces un último ejemplo de otra historia repetida que lleva agua al molino de mis preguntas. En la película ganadora del último Oscar, Green Book, el actor Viggo Mortensen encarna, con su excelencia de siempre, a un ítalo-estadounidense que incluso dice algunas frases en italiano. Que yo sepa, ni Mortensen tiene orígenes italianos, ni nadie se quejó de que no hubieran contratado para ese papel a un actor que sí los tuviera. ¿Por qué entonces reclamar algo equivalente en quien traduce? ¿No será un exceso de ese mismo realismo del que hablaba Spregelburg en materia teatral aplicado a las lenguas artificiales de la literatura? Toda variedad está llena de variedades, utilizables a su vez de muy variadas maneras en la creación literaria, traducción incluida. Para una traducción habrá siempre múltiples caminos posibles. El meollo artístico del asunto no está, me parece, en la variedad que se utilice, sino en la manera en que la utiliza la escritura de la traducción de una obra concreta. Cuando reinventa la lengua inventada por esa obra original, que fue construida sobre otro idioma, cultura, historia, geografía. Personalmente no soy muy amigo de la domesticación. Los animales salvajes viven su vida más propia en la libertad de su propio mundo.
no encerrados en la jaula de una ciudad, llámese Madrid, Buenos Aires, México. Así la literatura, así la traducción literaria. Nota bene, este artículo está escrito en una forma no marcada de lenguaje inclusivo. Solo hay masculinos genéricos en pasajes ajenos citados, no en lo que escribí yo. Muchas gracias, Pablo. Volveremos sobre el tema y si hay tiempo les leeré un relato de Bernhard, de Thomas Bernhard, que se llama El imitador de voces. Viene a cuento y si hay tiempo lo leeré. Por otra parte, quería una nota bene a pie de página, no sé escrita en qué lenguaje. El artículo de Juan Villoro se publicó en El País y se llamaba Chingando a toda pastilla. El siguiente, la siguiente. Perdona. Aquí mi amigo Adam Kovačić, que encaja también muy bien con este problema, porque es un hombre, bueno, primero voy a leer el currículo oficial, pero el currículo oficial siempre es un poco soso, ¿no? Así. Vamos a ver, cuando encuentro las gafas, vamos. Bueno, Adam Kovačić es un gran traductor. A los 14 años, su familia se trasladó a Viena. Él es chileno. Se trasladó a Viena, donde estudió filología y filosofía. Y desde 1980 vive en España, concretamente en Barcelona. Ha traducido a Schnitzel, a Joseph Roth, a Elias Canetti, a Stefan Zweig, a Ingeborg Bachmann y una gran parte de la literatura húngara. Ha traducido a Imre Kertész, el premio Nobel. Otro señor que es László Krasznahorkai, que yo nunca sé cómo se pronuncia, que luego... Está bien. Bueno. Y no solamente eso, sino que ha traducido a Karl Kraus y la magnífica obra En los últimos días de la humanidad. Y luego tiene una biografía de Karl Kraus que yo creo que es la mejor que existe, que se ha escrito nunca. Ha traducido seleccionando partes de los diarios de Schnitzler, que escribió unos diarios de 10 tomos, una cosa así. Y bueno, no vale la pena desarrollar más, pero aquí se plantea el problema de las lenguas, porque él ha traducido maravillosamente bien del alemán, del húngaro, ha traducido del inglés y no sé si de algunas lenguas más. De manera que dejo la palabra a Adam Kovačić. Muchas gracias. Gracias por la invitación del Congreso y gracias por la presencia de ustedes. También voy a leer mi texto. El traductor se caracteriza por la discreción. Permanece en un segundo plano, es necesariamente invisible, transparente, tiene la transparencia de un cristal. Su obra ideal es la que deja traslucir inmaculado el texto llamado original. Recordemos, eso sí, que el término original es un invento de la traducción. Su obra ideal, digo, es la que deja transparentarse el original sin ninguna partícula que pueda enturbiarlo. La labor del traductor ideal es como la de aquel horno solar que hay en los Pirineos franceses y que, recurriendo a espejos, utiliza los rayos del sol a altísimas temperaturas para, entre otras cosas, soldar de tal manera que no quede en las piezas metálicas unidas ninguna suciedad, ninguna impureza, ninguna partícula extraña como las que proceden de un vulgar soplete. El traductor ideal es el que no aparece, es más, ni siquiera existe. Es aquel intérprete sentado a la mesa con los presidentes, los cuales van comiendo. Él no come. Escucha, traduce. Escucha la respuesta, traduce. No llega a probar bocado. No puede, no tiene tiempo, no tiene cuerpo. Parece que en el fondo tampoco tiene palabras. Las que traduce no son las suyas
sino las de los dos señores presidentes, que mientras él trabaja van comiendo. En un pasaje de un texto titulado Budapest, Viena, Budapest, el premio Nobel húngaro Imre Kertész observa la situación del traductor con su característica lucidez. Se encuentra en una plaza de la capital húngara un dramaturgo alemán, su traductor al húngaro, que es Kertész, un director de teatro y la corte que acompaña a este director. En un momento de la conversación que va traduciendo, a Kertész se le ocurre intervenir y decir algo, opinar. Y uno de los miembros de la corte del director le espeta: usted limítese al trabajo de intérprete. El traductor es aquel cuya personalidad queda anulada por completo. Así tiene que ser. En el momento en que de alguna manera aparece, se produce una anomalía. Aún así, y he ahí la aporía, es una persona que vive en un tiempo, que ha nacido y se ha criado en un lugar, que ha absorbido el idioma de su familia, de su entorno, se ha formado en 2 o más lenguas, incluso ha desarrollado un lenguaje propio. Se lo reconoce por las palabras que usa, pero muy en particular por las que no usa. Todo esto está de alguna manera presente en sus traducciones. Manifiesta así su personalidad lingüística. Habla para que te vea, dice el pensador alemán del siglo XVIII, Johann Georg Hamann. El traductor habla a través de sus traducciones. Me gustaría citar aquí unas palabras de la traductora María Teresa Gallego, de un texto suyo publicado en la página web El Trujamán del Instituto Cervantes. El texto se titula Esta voz que habla en mí cuando traduzco. María Teresa Gallego se refiere allí a su abuela. La cito. Nació en Castilla la Vieja a finales del siglo XIX y me habló sin parar desde que nací, durante todos los días de mis primeros años. Me contaba el mundo, el de su infancia, el de su juventud, los objetos, la vida cotidiana, los oficios, la ropa, los muebles, el campo y la ciudad, las calles, los comercios, los viajes, las fiestas y los duelos. Cierro la cita. Y a la niña María Teresa todo eso le interesaba. Así aprendió lo que era un portier y una sortija montada al aire y un vestido de casimir y un cochero de punto. Así asimiló las palabras, conceptos y giros. Con el tiempo llegó a ser traductora y escribe, la cito, cierto es que para dar con el tono, con el ritmo, con la música, con el vocabulario, contaba y cuento con todos los libros leídos y convertidos en carne y sangre propias. Pero hay, algo más mío aún, algo que no era aprendido sino vivido, algo tan espontáneo que es, igual que un reflejo, algo que sale sin pensar, que no cuesta y que da en el blanco en donde tiene que dar sin medir siquiera las distancias. Las palabras de mi abuela narrando unos mundos en que yo viví con ella. Cuando traduzco, sé que míos son los dedos que teclean, pero que suya es la voz que me permite decir lo que el autor a quien traduzco me pide que diga. Cierro la cita. El traductor está lleno de la lengua a la que traduce, pero ojo, también de aquella de la cual traduce y cuya huella quiere dejar en la primera. En el fondo, traslada toda una lengua y toda una literatura. Hay allí una voluntad, un conato, un deseo de dedicarse a ese trasiego. Lo más triste del lector inglés es que no puede traducir a Shakespeare o a Emily Brontë a su idioma. Lo más triste del lector español es que no puede traducir a Cervantes o a Borges a su idioma. Abalanzarse sobre un autor, hacerlo suyo, adueñarse de él a través de la traducción que tiene algo de apropiación, devorarlo, hacer coincidir su lengua con la propia, como hacen algunos, como hacemos algunos. Ahora mismo lo está haciendo Olivia de Miguel mientras traduce los diarios completos de Virginia Woolf al castellano. Lo hace Selman Sira con Lev Tolstoy o con Marina Tsvetaeva, por ejemplo, o Miguel Sáenz, a quien tenemos aquí al lado, con Günter Grass o Thomas Bernhard, de tal manera que en el ámbito de habla hispana no podemos decir Virginia Woolf sin decir Olivia de Miguel, no podemos decir Marina Tsvetaeva sin decir Selman Sira, no podemos decir Thomas Bernhard sin decir Miguel Sáenz.
¿Hasta qué punto ha entrado y está presente Thomas Bernhard en la literatura en lengua española a través de la lengua de su traductor? Pensemos en tantos y tantos autores que han absorbido la prosa y el estilo de Thomas Bernhard y, de hecho, también la prosa y el estilo de Miguel Sáenz. En alguna ocasión, Félix de Azúa dijo que Miguel Sáenz, traduciendo a Thomas Bernhard, ha sido el prosista en castellano más influyente de su generación. Permítanme trasladarme a otro ámbito literario, al ámbito de otra literatura, para ejemplificar lo que quiero decir, porque esto vale para todas las lenguas, para todas las literaturas, y eso es precisamente lo que quiero resaltar. En la literatura alemana están las traducciones de Shakespeare que empezó August Wilhelm Schlegel a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX. Esas traducciones han quedado entreveradas en el acervo literario alemán en el mismo plano que los dramas de Schiller o de Goethe. En la obra del escritor austríaco Karl Kraus, a la que me he dedicado bastante, como ya ha mencionado Miguel, Shakespeare es mencionado y citado muchísimas veces, cientos de veces. ¿Pero qué cita Karl Kraus? Esas traducciones realizadas por Schlegel, versiones que Kraus elogia y admira y a las que recurre una y otra vez en sus escritos. Pues bien, Schlegel no completó sus traducciones de Shakespeare, llegó a 17 obras, lo dejó y se mostró de acuerdo con la propuesta de su editor de que su amigo Ludwig Tieck continuara la labor a pesar de que no confiaba mucho en su pericia. Y la verdad es que Tieck solo se ocupó de las notas, pero no tradujo. Eso lo hicieron su hija, Dorothea Tieck, con 6 obras, y el conde Wolf Heinrich von Baudissin, que tradujo 13. Aún así, por razones de prestigio, el teatro completo de Shakespeare en alemán se publicó, se conoció y se divulgó como traducido por August Wilhelm Schlegel y Ludwig Tieck. Su hija, Dorothea Tieck, y el conde von Baudissin habían desaparecido del mapa. La desaparición, la inexistencia, es el abismo ante el cual se encuentra siempre el traductor. Y quién sabe, quizás esté bien que así sea, que el traductor desaparezca. Quizás sea bueno también que el autor desaparezca. Quizás sea buena que el yo desaparezca. Quedará entonces solo la obra, el verdadero abismo. Gracias. Muchas gracias, Adam. Se nota mucho que eres amigo mío, muchísimo. Imitándolo, voy a decir que decir Umberto Eco es también decir Elena Lozano. Elena Lozano estudió... Voy a ver. Primero, no sé por qué en Eco tengo una explicación de la sigla Eco. Es ex celi oblatus o ex coeli oblatus, regalo del cielo. Bueno, en cualquier caso, sabemos que, por desgracia, Umberto Eco murió muy recientemente, en el 2016, a los 84 años. No sé dónde tengo el currículo oficial. Aquí está. Elena Lozano Miralles, Madrid, licenciada en Discipline delle Arti, de la música, del espectáculo, espero que no sea, en la Universidad de Bolonia, es profesora de lengua española y traducción en la Universidad de Trieste. Compagina la docencia con la traducción, sobre todo de novelas y ensayos de Umberto Eco. Cabe destacar sus traducciones de La isla del día de antes. Yo no sé si se llama de antes o de La isla antes, ella nos lo dirá. De antes. De antes. Baudolino, La misteriosa llama de la reina Loana, El misterio de Praga, Número 0, Kant y el ornitorrinco, o decir casi lo mismo. Dire quasi lo stesso, si no me equivoco. Como investigadora se ha ocupado de traductología, de lexicografía, lingüística de corpus, didáctica de lenguas extranjeras y de la traducción. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Traducción de la República Italiana en 2006. Elena Lozano tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores y también a toda la ciudad de Córdoba que nos ha acogido
con tanto entusiasmo a pesar de que hayan cortado el tráfico y hayan tenido que soportar bastante nuestra presencia aquí. He querido plantear una pregunta que invierte los términos habituales en esta ponencia, es decir, es la lingüística, la gramática, la que enseña a la traducción, pero yo me pregunto, en cambio, ¿qué puede enseñarle la traducción a la lengua? A ver, es que no quepo. Sí, ahora voy a intentar acercarme. Entonces, el planteamiento es invertir la posición normal y pensar que quizás la traducción pueda enseñarle algo a la lengua y a la lingüística. Para responder a esta pregunta habrá que afirmar, en primer lugar, que traducción y escritura son dos respuestas a una necesidad humana, la de crear textos. Habrá que hacer un recorrido para poderle dar una respuesta que toque los siguientes puntos. La necesidad de una teoría de los textos traducidos, exponer someramente mi propia teoría, que es la base de mis decisiones traductoras. Intentaré dar algunos ejemplos y, por fin, considerar la naturaleza creadora del sistema de la lengua. Octavio Paz, en Literatura y Literalidad, afirma que traducción y creación son operaciones gemelas. Por una parte, la traducción es muchas veces indistinguible de la creación. Por la otra, hay un incesante reflujo entre las dos, una continua y mutua fecundación. Me gustaría acompañar esta afirmación de Octavio Paz con la reflexión que hace Henri Mechonic en sus proposiciones para una teoría de la traducción. Para Mechonic, traducción y escritura son ambas actividades translingüísticas y la oposición entre texto original y traducción es el resultado de una sacralización de la literatura. Es una posición ideológica que genera, entre otras cosas, la noción metafísica de lo intraducible. La traducción, entonces, no es una actividad de nivel inferior al de la escritura, sino sencillamente una práctica de creación distinta. Distinta, entre otras cosas, porque la tarea del traductor sería imposible si no poseyera lo que Mechonic define una poética experimental, es decir, una competencia teórica de la traducción de textos que no es especulativa, sino que al depender de la especificidad de la práctica del lenguaje que se traduce, como bien nos ha demostrado Pablo, es una práctica teórica. Esta poética experimental será la que guía al traductor en el proceso de decisiones que toda la traducción requiere. Giri Levi describe muy acertadamente la traducción como un proceso de toma de decisiones donde cada elección, como en el juego del ajedrez, determina necesariamente las elecciones sucesivas. Según Levi, el traductor pesimista, ante la disyuntiva entre innovar y no ser aceptado o normalizar y no mantener rasgos estilísticos del texto, hará una serie de conjeturas sobre la valoración de sus decisiones por parte de los lectores y a menudo el resultado de tal decisión tendrá en cuenta el planteamiento general de los lectores ante la traducción, que piden que sea exacta o correcta, signifique eso lo que signifique, si significan algo para la traducción. Sabemos que los textos son a la vez productos lingüísticos y productos semióticos habitados por intenciones y sabemos también qué importancia tiene la intencionalidad en los procesos de textualización semiótica. Pues bien, yo creo que no es posible tomar una decisión cuando se carece de un proyecto traductor intencional que está finalizado e históricamente situado, porque el texto traducido representa el encuentro entre dos intenciones, la intención del texto de partida y la intención del texto de llegada, donde lo que podemos denominar la intentio traductoris inscribe su concepción del mundo en el texto y establece las bases de una nueva cooperación interpretativa y lo hace mediante dispositivos traductores. Así, será posible que el traductor haga que cada término, cada particularidad lingüística, cada referencia enciclopédica sea lo que previsiblemente su lector pueda entender. O también podrá negarle el acceso directo, extranjerizarle la lengua, obligarle a que se esfuerce, obligarle incluso a subvertir su forma de leer. Es evidente que mi posición teórica ante la traducción se basa en la semiótica interpretativa de Umberto Eco, pero también en la teoría de la enunciación de Benveniste y en la noción de intertextualidad con la que Julia Kristeva extiende las nociones bachtinianas de diálogo y pluridiscursividad a cualquier texto. La traducción, al reescribir un mecanismo textual en otra lengua, es una operación donde se entrelazan todas las voces que construyen de forma polifónica el texto de partida y el texto de llegada. Esa relación que un texto mantiene con los textos producidos anteriormente y con los textos futuros se ampliará exponencialmente al ser traducido en una relación, a este punto diría yo, polidialógica, también con las posibles potenciales futuras traducciones.
Pero si es verdad que toda traducción está constituida por una globalidad de estrategias, también es verdad que la realidad del trabajo del traductor se plasma en una forma lingüística, con una infinidad de decisiones que afectan a segmentos lingüísticos mínimos. Veamos ahora algunas consecuencias de elecciones globales que se reflejan en tácticas lingüísticas concretas, tomando como ejemplo algunas de mis traducciones. Umberto Eco, como buen hablante de italiano septentrional, prácticamente no empleaba el passato remoto, que podemos hacer corresponder en un modelo de conjugación a nuestro pretérito perfecto simple. El sistema verbal que emplea Eco para el pasado indicativo contempla 3 posiciones. En español, en cambio, mantenemos un sistema verbal para el pasado indicativo con 5 posiciones con respecto al presente, lo cual lleva, cuando se pasa el italiano al español, a una elección entre llegué y he llegado para trasladar el italiano sono arrivato y en una elección entre llegué y había llegado para verter ero arrivato, según los diferentes aspectos y la anterioridad de las acciones que se atribuyen a esos tiempos verbales, por lo menos para mí como hablante de la variedad estándar nortepeninsular del español europeo, o del castellano, que castellana soy. En la traducción de l'Isola del giorno prima, la isla del día de antes, se aprovecha esta deshomogeneidad con el sistema verbal español para proponer una traducción que no respeta el uso estándar. L'Isola del giorno prima es una novela en la que se relata la búsqueda del punto fijo, es decir, ese sistema que daría una solución definitiva al problema de las longitudes, que era absolutamente necesario para la navegación, pero que desde un punto de vista filosófico daría razón del problema de un ayer que ya no existe y de un mañana que aún no es. Encontrar ese punto en el que en el mismo minuto aquí es viernes y allí es jueves implicaría dominar los mecanismos del tiempo. Hay que observar que la novela tiene como idea fundante la brevísima descripción de las zozobras del matemático enloquecido por la obsesión de encontrar el punto fijo que se halla en el coloquio de los perros. Son 3 líneas que generan toda una novela. El juego continuo de irrealidad de la duración de las acciones y de la irrealidad espacial de la isla me llevó a usar precisamente el pretérito pluscuamperfecto de una forma poco habitual, diríamos no normativa, incorrecta, con relación a las convenciones del pasado español. Eso implicó toda una serie de decisiones que de alguna manera marcaban la acción de forma diegética. Elegí emplear el pretérito perfecto allí donde se identificaba el culmen de la acción narrativa, en un vaivén de tiempos verbales que hace que la acción proceda a trompicones y que, leída sin su contexto, yo misma marcaría en rojo. Por lo que atañe, como profesora, por lo que atañe, en cambio, a las oportunidades que un sistema de la lengua ofrece y otro no, el español, por ejemplo, tiene el futuro del subjuntivo. Se trataba, naturalmente, de una oportunidad que no se podía desaprovechar en una novela como La isla, donde un tiempo verbal que pudiera expresar la dilatación del tiempo calzaba perfectamente. Decidí entonces, en determinados contextos, emplear este tiempo para traducir un imperfecto subjuntivo del italiano. Ahora bien, si invirtiéramos la dirección de traducción y tuviéramos que traducir un futuro de subjuntivo de un texto español al italiano, veríamos que a menudo lo traduciríamos con un presente de subjuntivo, porque los morfemas de perspectiva temporal de este tiempo, como afirmaba Larcos, eran sin duda los del presente, no los del pasado. En mi traducción, el futuro de subjuntivo se emplea entonces por su valor evocativo. Por ejemplo, en determinadas oraciones condicionales, a menudo empleo una forma que sería si tuviere daría, donde tengo una potencial a medias entre una hipotética real e irreal, que es un claro ejemplo de confusión del futuro de subjuntivo con el imperfecto de subjuntivo. Pero precisamente porque indica una virtualidad de duración cuyos contornos no nos quedan claros, este tiempo era perfecto para instanciar la dimensión enunciativa temporal que era parte constitutiva de la novela. La novela, de este modo, quería ser, como afirma Ricoeur, un mediador entre un antes y un después en la experiencia cotidiana, narración en la que la sintagmatización de los tiempos verbales es tan esencial como su constitución paradigmática, de forma autónoma con respecto a eso que en la semántica elemental de la experiencia cotidiana denominamos tiempo. Les había preparado también algo sobre la neología, pero supongo que lo podrán leer en Internet cuando salga. Nos podemos preguntar ahora, ¿amplía una traducción los límites de la lengua? Yo creo que sí, por esa maravillosa y fundamental característica del sistema de la lengua, que es sí un sistema de reglas, pero es a la vez una forma creadora, como la define Michele Prandi. Y cito, la forma de la lengua, para retomar una idea célebre de Humboldt, puede definirse en sentido pasivo como ergon, es decir, como disposición estática de expresiones, o en un sentido activo como energeia, es decir, como fuerza creadora, capaz de dar forma y estructura al pensamiento.
A un simple nivel frástico, las estructuras formales son siempre ergon, puesto que tienen una forma propia. En algunos casos, sin embargo, se pueden transformar en energeia, pues son capaces de imponerle una forma a sus contenidos. La forma sintáctica puede ser, por lo tanto, construcción activa o expresión pasiva. Solemos pensar en la traducción como mera expresión pasiva de algo ya dicho, una reproducción de los elementos frásticos sin tener en cuenta que serán las estrategias a nivel discursivo las que determinen las decisiones creativas en el nivel frástico. Es decir, esas decisiones energéticas, esas aristotélicas acciones de cambio que habrán de recrear los marcadores sintácticos, semánticos y pragmáticos, futuras herramientas para la construcción activa y dinámica del sentido textual. ¿Es importante entonces para la lingüística la reflexión metatraductora y metalingüística de los traductores? Yo creo que sí, y mucho, porque permite indagar en las razones de un uso consciente y activo de la lengua. No es la lengua la que habita al traductor, sino que es el traductor el que le construye una casa a esa lengua. Y actualmente hay muchas más casas construidas por traductores que casas construidas por escritores, si nos atenemos a los datos del mundo editorial. Como afirmaba Benveniste, si puede considerarse que este lenguaje realizado en enunciaciones registrables es manifestación contingente de una infraestructura oculta, es entonces la búsqueda y el esclarecimiento de este mecanismo latente lo que sería objeto de la lingüística. Entonces, ¿por qué no construir una lingüística a partir de los textos traducidos? La lingüística general podría aprender mucho, incluso de estrategias de traducción como la siguiente, tal como nos relata Cervantes en el ya citado Coloquio de los perros. En estas materias nunca tropieza la lengua, si no cae primero la intención, pero si acaso por descuido o por malicia murmurare, responderé a quien me reprendiere lo que respondió Mauleón, poeta tonto y académico de burla de la Academia de los Imitadores, a uno que le preguntó que qué quería decir deum de deo, y respondió que de donde diere. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y ahora tenemos, por último, pero de ninguna manera en último lugar, a Liliana Valenzuela. El currículo que tengo aquí dice, oriunda de la Ciudad de México, Liliana Valenzuela ha recibido premios de traducción, poesía y periodismo. Ella ha traducido la obra de autores latinos y chicanos como Sandra Cisneros, Julia Álvarez, Denise Chávez, Alex Espinosa, Dagoberto Gilb, Cristina García y muchos más para editoriales de Estados Unidos. Es miembro del colectivo de escritores Macondo Writers Workshop, fundado por Sandra Cisneros, y de la Organización de Poetas Latinos en Estados Unidos conocida por Canto Mundo. Yo quisiera añadir algún dato más sobre Liliana Valenzuela, porque ha escrito, por ejemplo, sobre jazz latino, una cosa muy interesante, pero en fin, quizá, como no hay mucho tiempo, tampoco quiero consumirlo. Solamente, si me permite, quisiera decir que ella se precia de ser una Malinche huerita. Esta mañana ha salido el nombre de la Malinche y de doña Marina, y ella se enorgullece de ser la Malinche huerita. Muchas gracias. La palabra es tuya. Gracias, Ángel. Gracias a los organizadores de este gran congreso por la invitación y a todos los que nos han recibido con los brazos abiertos. Una calurosa bienvenida, mi primer tiempo en Argentina y estoy encantada. Mi charla se titula Espejo invertido, recreando la estética híbrida de autores hispanos de Estados Unidos en la traducción. ¿Cómo traducir un texto literario híbrido que mezcle el inglés con un poco de español? Este es el caso de mucha de la literatura hispana de Estados Unidos, ya sea que los autores sean inmigrantes de segunda generación de México, la República Dominicana o Cuba. Muchos de ellos crecieron en Estados Unidos, recibieron su educación formal en inglés, pero el lenguaje de casa era el español. Al escribir, la mayoría lo hace en inglés, mezclando palabras, frases y conceptos en español del país de origen de sus padres. Y esto se ve reflejado también en el diálogo, donde se puede dar un cambio de código o code switching en menor o mayor grado. El reto en la traducción es reproducir para el lector de habla hispana una mezcla similar, mas no idéntica, de los distintos registros lingüísticos, mezclas de idioma,
uso de regionalismos, arcaísmos y neologismos que provoque la misma reacción de sorpresa, asombro o extrañeza que el original. En lugar de usar un español neutro que no existe en la vida real, sobre todo no en la literatura, este tipo de traducción echa mano de una gama de posibilidades en la recreación de una obra, dando pinceladas de diferente color, tonalidad y sombra para obtener una reacción similar en el lector de la versión en español que aproxime la estética híbrida original, pero invertida en un espejo. De niña y joven en México en los años 60 y 70, cuando leía traducciones a un español peninsular que pretendía ser un español estándar, me resultaba obvio que ese libro no había sido traducido al español común en mi parte del mundo. El uso de vosotros, que a nosotros nos suena arcaico, y de palabras regionales españolas situaban la traducción en un lugar y momento específicos, mas nunca nombrados. Se suponía que estas traducciones hechas para el público de España debían bastar y ser aceptadas en el resto del mundo de habla hispana. Las leíamos a regañadientes, pues no había mucho de dónde escoger. Vestigios coloniales, digamos. Además de que por ser producto de importación, las traducciones peninsulares eran siempre caras. Cuando años más tarde tuve la oportunidad de traducir la obra de la escritora chicana Sandra Cisneros, decidí conscientemente no usar un español de España, pues no es la variante que yo crecí hablando, ni a un español neutro, sobre todo porque la trama y los personajes del libro pedían que se les tradujese a un español mexicano o mexicoamericano. También ese era el deseo expreso de la autora, quien creció hablando español en casa y recibió su educación escolar en inglés. Ella habla bien el español y lo ha seguido mejorando a lo largo de su vida, pero no podría traducirse a sí misma. Cisneros ha sido una partícipe activa en la traducción desde los primeros libros que le traduje al castellano, Hairs, Pelitos, El arroyo de la Llorona, hasta los posteriores, Caramelo, Has visto a María, Una casa propia, Puro amor y varios de sus poemas. Mi apuesta fue por un español mayormente normativo en las descripciones, pero regional en los diálogos. Un español que en lugar de borrar todo indicio del inglés, coexiste con este, y es evidencia del roce o choque entre dos o más culturas. Y sobre todo aposté por traducir a un español mexicano o mexicoamericano, en el caso de que el original lo ameritara. Entre otros autores a quienes he tenido el placer de traducir está la dominicana estadounidense Julia Álvarez, que escribió, traduje Antes de ser libres, Cuando tía Lola vino de visita, A quedarse, Un regalo de gracias. El reto en este caso fue encontrar a un informante dominicano de la misma generación que Álvarez, a quien hacerle preguntas puntuales sobre el uso del español en la época en que se desarrollaba cada libro y quien pudiera ayudar a darle un toque dominicano creíble a los diálogos y descripciones. Por ejemplo, en lugar de usar mochila en que el personaje llevaba los libros a la escuela, mi informante sugirió atado, pues en los años 50 no se usaban mochilas todavía, sino que ataban los libros con un cinto para transportarlos. Álvarez emigró a Estados Unidos a los 9 años con su familia y siguió su educación escolar en inglés, de modo que se siente más cómoda hablando y escribiendo en dicho idioma. Varios de los recursos de los que puede echar mano el traductor para su investigación de una cultura que tal vez no sea la propia son ver la televisión o escuchar la radio de esa cultura en particular, así como ver películas, leer libros o revistas, o viajar al país en cuestión, de ser posible, y hablar con los lugareños. Yo también acostumbro llevar 2 listas corrientes de dudas, una para el autor y otra para informantes formales, como en el caso de Álvarez, o informales, como amigos, parientes, conocidos o personas por Facebook o redes sociales. Otras redes sociales. Cerca de 40 millones de personas hablan español en casa en Estados Unidos y muchas de ellas prefieren leer en español. Asimismo, muchos consumen libros de autores hispanos que reflejan sus experiencias como inmigrantes en ese país. Desde los años 80 ha habido un pequeño auge de traducciones al español publicadas en Estados Unidos. Las grandes editoriales como Vintage Español de Penguin, Random House, Simon & Schuster y Knopf, pequeñas editoriales como Arte Público y Bilingual Review Press, y editoriales infantiles como Lee & Low y Piñata Books, han publicado títulos en español para tratar de conquistar a este creciente mercado.
Resulta paradójico que las traducciones literarias de autores chicanos y latinos publicadas en Estados Unidos no se encuentren fácilmente en España ni en Latinoamérica. Sería un público idóneo que se nutriría de ver su latinidad reflejada desde la experiencia de los migrantes a Estados Unidos. Sin embargo, por cuestiones de derechos de autor y la manera al parecer arbitraria en que se divide en qué países se puede distribuir su obra en sus contratos, aunado a una red de distribución de libros que deja mucho que desear en países de Latinoamérica, muchas de esas traducciones híbridas no llegan a las manos de los lectores de estos países. He tenido el gusto de traducir textos complejos de muchas capas lingüísticas que reflejan situaciones sociales en pugna, como es el caso de los autores Dagoberto Guild, Naina Marie Martínez, Alex Espinosa, Denise Chávez, Richard Rodríguez, Cristina García y Rudolfo Anaya, entre otros, quienes requieren de una traducción con matices. Por ejemplo, en lugares como Texas y California, a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, las personas cambian con facilidad de un idioma a otro, a veces con una velocidad que causa asombro al recién llegado, un fenómeno conocido como alternancia de código o code switching. Este existe también en otras regiones, como el portuñol entre España y Portugal, y entre Brasil y países vecinos. Al encontrar este tipo de diálogo en una novela, mi labor como traductor es hallar un lugar parecido donde insertar un término en inglés que suene natural a un hablante de la frontera. No puede ser idéntico, pues el original se desarrolla en inglés con algunas palabras en español. En mi caso, la traducción es en español con algunas palabras en inglés, de modo que hay que hacer uso del oído y la imaginación para recrear la obra y conservar el tono, gama de registros, expresividad y estética del original. La traducción de Caramelo de Sandra Cisneros presentó muchos retos, entre ellos el capítulo 56, El Marciano. La protagonista adolescente Lala y su familia se encuentran con Mars, o el Marciano, un veterano chicano que había estado en el ejército con el papá de Lala. Él pertenece a la clase trabajadora y para este momento de la historia se ha hecho de varios negocios de bienes raíces en San Antonio, Texas. Su voz en el original mezcla palabras en español y para la traducción usé un español de la frontera e inserté varios términos en inglés en lugares donde tuviera sentido, como cuando Mars da consejos de bienes raíces a la mamá y los hermanos de Lala. Cita: «Ustedes necesitan venir a San Antonio», dice Mars, dirigiéndose a mis hermanos que hacen más caso de su plato de enchiladas que de los consejos de inversión. «Hagan una buena lana, vatos», continúa Mars. «I kid you not. La pura verdad, voy a enseñarles cómo ser millonetas antes de cumplir los 30. Cómprense en una casa para arreglar. Vivan de las puras rentas». Fin de cita. En este ejemplo usé la frase I kid you not en inglés, en lugar de no estoy bromeando o algo similar, para darle ese sabor fronterizo. También usé regionalismos como vato, que quiere decir muchacho o amigo en Texas, y millonetas, un modismo usado en México en vez de millonarios. También usé incorrecciones del idioma hablado como comprensen para reflejar el extracto social del personaje, así como abreviaturas típicas del español hablado en México como verdad y pa. Me resulta gratificante que esta traducción haya sido republicada en España sin hacer ningún cambio a su contenido, lo que dice mucho de una creciente apertura en el mundo editorial de la madre patria. También me resulta sorprendente y alentador el hecho de haber sido invitada a este magno congreso de la Real Academia de la Lengua Española, cuando en el principio de mi carrera como traductora me dispuse a romper las reglas y hacer las cosas a mi manera. Muchas gracias. Muchas gracias y felicito a todos los ponentes, sobre todo porque han observado los tiempos, han leído muchas veces algunas velocidades y porque a mí me parece que han dejado tantos temas que uno no sabe realmente por dónde empezar. Por ejemplo, vamos a comenzar por Elvio. Él ha dejado ahí pendiente, ha dicho que eso de que la traducción es una especie de creación, nada, que no tiene nada que ver escribir un libro que traducirlo. Eso no lo ha dicho nadie, porque todos los traductores se aprecian muchísimo.
El segundo tema, que me parece muy interesante, es el de las voces. Y les voy a leer muy rápidamente un cuento que es bastante breve. Es El imitador de voces de Thomas Bernhard, que dice: el imitador de voces, que ayer por la tarde fue huésped de la Asociación de Cirujanos, se mostró dispuesto, después de su representación en el Palacio Pallavicini, al que le había invitado la asociación, a ir con nosotros al Kahlenberg, para allí, donde tenemos una casa siempre abierta a todos los artistas, exhibirnos también su arte, naturalmente a cambio de unos honorarios. Rogamos al imitador de voces, que procedía de Oxford, Inglaterra, pero había ido al colegio en Landshut y había sido en otro tiempo armero en Berchtesgaden. Esto es típico Bernhard, que se va por los cerros de Úbeda, que es una expresión muy española. Que no se repitiera en el Kahlenberg, sino que nos representara algo totalmente distinto de lo de la asociación. Es decir, que imitase en el Kahlenberg voces totalmente distintas de las del Pallavicini. Realmente, el imitador de voces nos imitó en el Kahlenberg voces totalmente distintas de las de la Asociación de Cirujanos. Pudimos formular también deseos que el imitador de voces satisfizo con la mejor voluntad. Con todo, cuando le propusimos que para terminar imitase su propia voz, nos dijo que eso no sabía hacerlo. Yo creo que esto viene muy a cuento. Lo que pasa es que a mí me parece, y perdonad por aprovecharme del micrófono, Bernhard se equivocaba, porque el traductor no es un imitador de voces nato. Es decir, precisamente hay un libro muy interesante que les recomiendo, que es de Fox, que tiene un catedrático que tiene como profesión ser un detective literario. Es el que es capaz de, con unos programas informáticos maravillosos y textos, determinar, por ejemplo, si un poema pésimo es de Shakespeare o no es de Shakespeare. Esto ha ocurrido y él dijo que el poema era pésimo, pero era de Shakespeare, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las cartas de Unabomber, de las cartas entre Clinton y no me acuerdo cómo se llamaba, en fin, o de Thomas Pynchon. Y entonces dice que el escritor, lo que abarca al traductor, deja en cada libro, en cada texto, sus huellas dactilares, que son indelebles y más firmes y más características que el ADN de las personas. Y yo lo creo. Es decir, que incluso el traductor, mejor imitador de voces, no puede evitar dejar allí algo que permite que se le reconozca. Esa es mi opinión. Pero, en fin, los otros, yo creo que Adam, ¿qué tal? Adam, quería hacer una pregunta. Una vez en San Sebastián, me parece que era, le preguntaron, ¿y usted no tiene, cómo se siente usted? ¿Qué se siente? ¿Se siente chileno? ¿Se siente austriaco? ¿Se siente húngaro? ¿No tiene problemas de identidad? Y la respuesta fue... No me acuerdo de la respuesta. La respuesta fue absolutamente ninguno. Jamás he tenido el menor problema de identidad. Creo que es lo más, aclaración. Precisamente el no ser de ninguna parte evita los problemas de identidad. Bueno, a Elena le preguntaría si muchas de las cosas que ha hecho, que es cambiar a Umberto Eco, se podría hacer con un autor que no lo permitiera, porque ella ha aportado, por ejemplo, sobre todo en las citas, ¿no? Hay unas citas de Jean Battista Marino, por ejemplo, y tú la cambiaste por... Bueno, yo te lo digo. Cambiaste por Garcilaso, Herrera, sí, y una pincelada de Góngora o algo así, ¿no? Un Góngora menor, evidentemente, porque no se podía usar un Góngora mayor porque habría desentonado, no habría tenido el mismo nivel. No, precisamente Eco escribe sus novelas como un juego narrativo donde hay que descubrir las citas, las remisiones literarias. Y La isla del día de antes es un juego de placer de descubrir la cita culta, la cita preciosa. Entonces, era imposible que el lector pudiera recrear ese mismo mecanismo si no se le daban las citas que podía descubrir.
si no se le daba en ese lenguaje y con esas pinceladas que pudieran remitirse a un barroco español que está únicamente como idea generativa a través del coloquio de los perros, pero luego de barroco español no hay nada en esa novela, nada, absolutamente nada. Entonces, está claro que con Umberto Eco había siempre una gran colaboración y a él le gustaba que sus novelas crecieran en otras lenguas, por lo cual este juego lo hacía con todos los traductores. Cada texto dicta una cosa, por lo cual es evidente que el traductor analiza, es el mejor intérprete del texto y entiende qué es lo que necesita ese texto y se arriesga. Muchas veces los editores no quieren arriesgar, y ese es otro tema, porque además toda traducción naturalmente es una escritura contingente que puede ser cambiada, las traducciones se repiten, por lo cual cada uno interpreta, es esta escritura interpretativa que tenemos y cada uno puede decidir que tiene una variedad americana o una variedad castellana, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a reescribir 2 veces una traducción a 2 variedades distintas? Y a Liliana me gustaría preguntarle, alguien, no me acuerdo, alguna autora chilena, dijo que un beso no es un kiss. Tú sabrás quién fue la que lo dijo. Y una mom no es una mama, no, mom no es lo mismo. Es decir, que en realidad es muy difícil encontrar una lengua, o sea, una equivalencia inglesa muchas veces a palabras españolas, ¿no? ¿Es cierto? Sí, como dices, por el sentido cultural o afectivo, la misma carga afectiva, y pues sí, sobre todo cuando están mezcladas y cuando es híbrido en el original, y yo he escogido que sea híbrido también en la traducción, porque he visto otras traducciones de esos autores, una traducción que existía, o que existe tal vez todavía, de Sandra Cisneros, del Arroyo de la Llorona, en que fue como homogeneizada y en lugar de incluir inglés era todo en español castizo, una obra homogénea que para mí había perdido mucho del juego del original. Digo lo bonito que es el Halloween Creek, traducido por el Arroyo de la Llorona, que es una maravilla, ¿no? Es dos mundos distintos. Bueno, y que de hecho es un lugar específico. En Texas hay un arroyo que así se llama, el Arroyo de la Llorona. Y en cuanto al tema de los un traductor polífono con muchas voces, yo quisiera escuchar vuestras opiniones. ¿Se puede esperar de un traductor que, además de trabajar mucho, domine 3 o 4 voces distintas, o tiene derecho alguien a decir, yo tengo mi voz y yo canto con mi voz y no puedo cantar otra cosa? ¿Tú crees que un traductor puede imitar voces? Para mí es un trabajo, o sea, lo encaro así. No soy muy cantor. Inclusive quiero escribir un texto que no he escrito, que lo tengo pensado hace años, que empieza así. No me pidan que baile, yo soy periodista. ¿Tú crees que puedes utilizar distintas voces para traducir? Yo creo que la traducción es, sobre todo, para ser un buen traductor, creo yo, hay que tener 2 cosas. Una, buen oído musical, curioso, y la segunda es sentido común. Es decir, un oficial no puedes decir que está a cachas, porque es ridículo. Pero es que eso no es que sea una mala traducción, es que es una solemne tontería por parte del traductor, que no sé quién era, ¿no? Pero yo creo que es importante el sentido común, y el sentido común pide que si alguien no está capacitado para hacer una traducción, no la haga. Yo recuerdo una vez, Salman Rushdie, o Rushdie, como dicen los ingleses, él dice Rushdie. Bueno, pues visitó Nicaragua y escribió un libro que se llama La sonrisa del jaguar. Entonces allí aparecen una serie de personajes, empezando por Sergio Ramírez, aquel poeta, el padre, no me acuerdo ya, Ernesto Cardinal, que naturalmente en el libro de Rushdie hablan en inglés.
y me preguntaron si iba a traducir yo al español. Digo, yo es que no lo sé, porque sé lo que dice en inglés, pero ¿cómo lo diría Ernesto Cardenal? Ah, no, eso no se sabe. Digo, pues eso, búsquense un nicaragüense que se lo traduzca, porque yo no lo puedo traducir. Yo no puedo imitar una voz. O, por ejemplo, en un caso en México, una novela de Rushdie, en que aparece un locutor de Televisa dando noticia de la desaparición de la cantante que es la protagonista. Y yo hice una traducción y rápidamente mandé un fax a una amiga mexicana en Nueva York. Te oye, por favor, mexicanízame esto, porque yo no sé cómo hablan los locutores de la televisión mexicana. Yo creo que el traductor tiene que ser lo suficientemente humilde para saber si puede imitar a una niña de 8 años o si tiene que buscar una niña de 8 años y por lo menos que la asesore, ¿no? ¿Puedo decir algo? Yo sí, creo que ahí hay, digamos, están empastando un poco algunos conceptos. Yo no usaría nunca la palabra imitar, y más bien lo que yo estaba diciendo, digamos, lo que yo propongo es que, citemos este caso, Ernesto Cardenal en un libro no habla como Ernesto Cardenal en la vida real. En un libro es otra voz. Entonces, no se trata de imitar. Esto no quiere decir que de pronto hagan falta cierto tipo de inflexiones y que entonces uno pida ayuda de un nicaragüense o que diga yo no podría hacer lo que lo haga un nicaragüense. Totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que lo que leemos en un libro no es Ernesto Cardenal hablando. Son cosas distintas. En un libro hay una invención, hay otra cosa. Y además pasado por Rushdie, que no tiene español ni idea, ¿no? Por cierto, La sonrisa del jaguar se llama así porque una chica desaparece en la selva y cuando vuelve montada encima del jaguar con una sonrisa así tremenda. Es un cuento muy, muy bonito que cuenta Rushdie que se puede interpretar de muchas formas, una fábula. ¿Tú quieres decir algo sobre la traducción del húngaro? Porque a mí... yo diría una cosa, algo sobre los austriacos, que yo encuentro que son los escritores que tienen mejor oído. Y por eso hay algunos escritores austriacos que son pésimos como escritores, pero todos escriben maravillosamente. Sí, eso, lo que has dicho del oído musical es muy importante y hay que tenerlo particularmente para traducir literatura austríaca, seguro. Porque claro, ahí también hay lo que hay. En la literatura austríaca lo peculiar es su distancia respecto al alemán estándar y esa distancia luego hay que procurar también mantenerla luego en castellano si es posible. No todos lo han... Es decir, las distancias son diferentes según los autores, pero eso existe y hay que procurar a veces pues mantener también esa distancia respecto al estándar. En el caso de Krauss se da mucho. Y ahora en cuanto al húngaro... yo he escrito algunas veces al respecto, es decir, es una lengua que está absolutamente insertada literariamente, culturalmente, en nuestro mundo occidental. Es decir, en ese sentido no hay ninguna dificultad a la hora de traducir. Sí la hay, porque es una lengua no indoeuropea, es diferente y eso, pero una vez desentrañas ese asunto, es decir, la sintaxis, todo las palabras húngaras que son, pues, que funcionan con sufijo, que son palabras compuestas, etcétera, no hay preposiciones, todo eso se puede soslayar porque la cultura, la literatura están absolutamente insertadas en nuestra cultura y literatura occidentales y se relacionan con ella, están en continuo diálogo con la literatura en lengua alemana o la francesa, inglesa, etcétera. Muchas gracias. Nos acaban de decir que quedaban 5 minutos, hace 5 minutos, y yo quisiera terminar. Había pensado pedir a Liliana que leyera el poema que escribió cuando la víspera, pero no la quiero obligar a una sorpresa, no sé si querría leerlo. Pero quiero hacer una cita de Patricio Pron, a quien ustedes conocerán, y si no lo conocen deberían conocerlo. Acaba de recibir el premio Alfaguara de novela. Y Patricio Pron es el único escritor que conozco que se precia de las traducciones que ha leído a lo largo de su vida. Era de una familia muy pobre
Y entonces sencillamente robaba los libros. Como no tenía dinero en su familia para aprender francés, ni para aprender inglés, ni alemán, luego sí que lo aprendió, todo eso, pero robaba los libros. Y entonces guarda un absoluto respeto a los... Y dice una cosa que a mí, leyendo ahora hace poco, me impresionó. Dice, cita a casi todos los traductores argentinos que yo conozco y a la mayoría de los españoles, me cita a mí también, por eso me cae muy bien. y acaba diciendo, supongo que la traducción es un ejercicio de ventriloquía y carece de importancia, el que de alguna manera y para muchos puristas sea un engaño. Algunos preferimos ser engañados y llamamos a eso literatura. Muchas gracias.